Grabación. Ya está. Ay, está haciendo un poco de frío. Está lloviendo. Está lloviendo por mi zona. Muy bien. Am, Hoy día yo quería que veamos dos cosas. Lo primero, lo primero es el límite. Sí, el límite es fundamental, ¿sí? En esta materia no lo vamos a abordar de una manera tan rigurosa, ¿sí? No vamos a definir qué es un disco o tal, ¿sí? Antes de adentrarnos a esto, al límite, acerca, vamos a recordar un poquito acerca de el límite en una variable. ¿Se acuerdan? Miren esto. Veníamos aquí, recuerdan que en una variable, este es el eje y este es el eje X. ¿Se acuerdan que en una variable yo tenía la curva, ¿no? Ahí. Y digamos, si quería calcular el límite en un punto, a este punto, en X, fíjense que a ese punto en X, yo solo podía aproximarme por izquierda o por derecha. ¿Están de acuerdo? O sea, yo al punto solo podría aproximarme por izquierda o por derecha. Y nosotros decíamos que si los límites laterales eran iguales, entonces el límite existía. Eso es lo que decíamos en cálculo 1, ¿no? Bueno, hay un poquito más que el epsilon, que el delta en cálculo 1. Y ahora, ¿qué sucede en tres variables? Digo, en dos variables. Recordemos la definición de función, ¿sí? Vamos a recordar un poquito. Para mí es muy importante, personalmente, esto es muy, muy importante para mí. Recordemos, voy a hacer la grafiquita, ¿sí? Voy a venir aquí y voy a hacer una pequeña gráfica. Aquí está la grafiquita. Miren, para aproximarnos a un punto en X y en Y, a ese punto yo puedo aproximarme, digamos que quiero encontrar el límite en este punto, en X sub 0 y Y sub 0. Fíjense, bueno, aquí está la superficie. Ahí. Es una superficie cualquiera, ¿no? Que va a ser una superficie. Vamos a dibujar una superficie cualquiera, que esta es una función f de x, y. Observen que a este punto, si vemos aquí, vamos a venir aquí, a ese punto x, y, yo me puedo aproximar por infinitas direcciones. Miren, yo puedo aproximarme primero por el eje x, ¿no? Primero puedo aproximarme por el eje x positivo, en dirección positiva. Puedo aproximarme por el eje y positivo, ¿no? Y así voy a encontrar el límite en este punto, ¿no? Y ahí está. Puedo aproximarme al punto por parábolas. Por parábolas. O sea, a dónde voy es que yo puedo aproximarme a la función por infinitas formas. Miren, esta es la definición formal, que, bueno, nosotros no vamos a calcular límites a partir de la definición formal. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque no somos muy formales, ¿sí? Entonces, lo que vamos a hacer es cambios de variable, ¿sí? Entonces, el límite, lo que quiero que entiendan es que en el límite, en el plano X y Y, yo puedo aproximarme por infinitos. Fíjense que me puedo aproximar al punto por infinitas maneras. No era como en el plano X y Y, que solo me podría aproximar por izquierda o por derecha. Aquí yo puedo aproximarme por infinitas curvas. Entonces, vamos a este problemita. A ver, vamos con este. Miren, este es un clásico. Este es un clásico. Sí, este es un clásico. Este es un problema típico del ingeniero del Chuma, este parcial, o lo va a hacer el Chuma o lo va a hacer el Delgadillo. Si es que lo hace el Delgadillo, el ingeniero Delgadillo, pues siempre al ingeniero Delgadillo le gusta meter aplicaciones de la derivada. Siempre mete eso. Ya, a ver, miren esto. Analice si existe o no el límite. Solo dice si existe o no. De sus clases ya han debido de ver que si el límite es
Para que el límite exista, vamos a otra vez aquí, para que el límite exista, por todas las maneras que yo me aproximo al punto, ya sea por curvas, por X y Y, por... Miren aquí, por ejemplo, el punto puedo aproximarme por Y, es decir, por una recta que sea paralela al eje y me puedo aproximar también por ahí. Entonces, em, se dice que el límite existe cuando todas esas aproximaciones, tanto por X como por Y, por parábolas, por cualquier curva, es iguales, son iguales, ¿sí? Siempre y cuando los límites sean iguales en todas esas aproximaciones, pues se va a decir que el límite existe. A ver, miren esto. Me dicen 0,0. Miren, yo puedo ir a GeoGebra y podemos ver cómo más o menos es el límite. Miren, GeoGebra. Y se van a dar cuenta por qué la función x al cubo, x por y cubo, borrar todo. A ver, vamos a ver, es x por y cubo y al cuadrado por x al cuadrado. Miren, y aquí vamos a ver un poco del límite. X por y, todo esto elevado al cubo, dividido entre x al cuadrado, creo que era más y elevado a la sexta. Creo que si no me equivoco esa es la función. A ver, vamos a ver. Bueno, y a la sexta x al cuadrado. Ahí está. Entonces, aquí, miren, primero podemos hacer, como tenemos GeoGebra, podemos hacer un análisis muy interesante, ¿sí? Vamos a ir a la figurita. Observen cómo es. Esta es la curva. Miren, bueno, esta es la superficie. Recuerden que una función en x, y o z, recuerden que una función en x, y o z, perdón, una función x, y es una superficie, ¿no? Fíjense que si yo voy aquí, al aproximarme por los ejes x y y, con ver la figura nomás sé que el límite no existe. Miren, miren que al aproximarme por esta... Observen muchachos que al aproximarme de aquí por... ¿Dónde está? Aquí está, voy a hacer esto. Observen que al aproximarme por esta curva, miren aquí, con el plano x y me aproximo por el eje x y y, fíjense que está en el eje z la figura, la superficie, ¿no? Entonces me va a dar otro valor. Y si me aproximo por este lado, miren, la función se está yendo por arriba. Entonces empieza a variar el límite, ¿sí? Basta con ver que en el origen, en el eje Z, digo, en el origen, digo, en el eje X, Y, miren, la figura tiene varias formas. Entonces, cuando sucede eso, usualmente el límite no existe. ¿Ya? Bien. Esto se lo puede hacer viendo la figura, pero nosotros no sabemos, ¿sí? Esto simplemente lo hice para que podamos ver. Fíjense que en cero medio que era rara la figura, ¿no? Entonces, al aproximarme por distintas direcciones, pues me va a dar diferente. Haremos algo. Miren, tengo esto. ¿Qué les parece si vamos por los ejes X y Y? Miren, aquí podemos ir al límite. Estas preguntas suelen valer 10 puntitos, 5 puntitos, pero nunca están de más, ¿sí? Al límite, por ejemplo, cuando x tiende a 0, del límite, vamos a considerar los límites laterales. Primero veamos esto. ¿Este límite existe o no? Si se fijan, tengo 0 sobre 0, ¿no? Que es una indeterminación. Entonces, vamos aquí. ¿Qué les parece si nosotros de este límite consideramos los límites laterales? Yo podría hacer esto. El límite cuando x tiende a 0 del límite cuando y tiende a 0, cuando y tiende a 0 de la función. De la función x por y cubo sobre y a la sexta más x al cuadrado. Esto es equivalente a aproximarme por el eje Y primero. Fíjense que me estoy aproximando por el eje Y. Entonces, esto sería de esta manera, ¿no? El límite cuando x tiende a 0 de, eso sería x por 0 al cubo. Fíjense que esto ya no es una indeterminación. Sobre 0 a la sexta más x al cuadrado. Fíjense que
En este caso, el límite es igual a cero. Lo que he hecho aquí es tomar los límites laterales. Eso significa que me estoy aproximando al punto por los ejes primero por el eje Y, ¿no? Por el eje Y. Y fíjense que el límite es cero. A ver, haremos un cambio de variable. Miren, vamos a hacer un cambio de variable. ¿Qué sucede si yo hago un cambio de variable? ¿Qué sucede si yo hago un cambio de variable? Es decir, yo me aproximo por la recta Y igual a mx. Observen que tanto x como y tienden a cero. ¿Eso qué significa? Que si x tiende a cero, y también va a tender a cero. Miren, al hacer este cambio de variable, tengo que el límite cuando y tiende a cero, ¿de qué? De x por mx, todo esto al cubo, dividido entre... Ay, aquí cometí un error, ¿no? Aquí era x, error fatal. Error mío, mil disculpas. Listo. Ahora, y esto aquí sería dividido, perdón, mx, todo esto a la sexta más x al cuadrado. Fíjense que al aproximarme por y igual a mx, lo que yo realmente hago es, miren, como yo tengo el punto, aquí voy a dibujar. Ese es el punto, ¿no? Aquí está el dibujito. Sigan a la... Ese es el punto. Entonces, fíjense que me estoy aproximando al punto por infinitas rectas, que esas son rectas y igual a mx, ¿no? Entonces, al yo variar el valor de m, al yo variar el valor de m, pues genero una familia de rectas, ¿no? Entonces, fíjense que como este punto es el punto 0,0, entonces otra manera de verlo para que necesariamente encuentre el punto 0,0, necesariamente x tiene que tender a 0. ¿Sí? Estoy yendo al punto con infinitas rectas, ¿no? Yo puedo variar el valor de m, que es el valor de la pendiente, y todas esas rectas van a pasar por el origen, ¿no? Entonces, al hacer eso, al hacer eso, al hacer eso, lo que yo obtengo es una familia de rectas que se aproximan al punto, ¿sí? Entonces, con eso, yo estoy probando infinitas rectas que llegan al punto, ¿no? Y por eso también x tiene que tener a 0, porque miren, el punto es 0,0. Entonces, para acercarme a 0, tengo que hacer que x tienda a 0, ¿no? Bien, ahora miren, de aquí, yo lo que puedo hacer es directamente dividir a todo entre x al cuadrado, ¿no? Límite, factorizar x al cuadrado. Como ustedes son capísimos en álgebra, yo me voy a saltar esta parte. Fíjense que si nosotros multiplicásemos, perdón, factorizásemos x al cuadrado, yo aquí simplemente tendría m al cubo por x al cuadrado, ¿no? Por dividido entre m a la sexta por x a la cuarta más 1. Fíjense que ahora solo es simplificado, ¿no? Ustedes son bien capísimos en álgebra. Fíjense que del denominador, aquí pueden ver, del denominador yo acabo de factorizar x al cuadrado y arriba también tengo x a la cuarta y se va a simplificar, ¿no? Fíjense que esto es igual a m al cubo por 0 al cuadrado dividido entre m a la sexta por 0 a la cuarta más 1. Fíjense que esto ya no es una determinación, por lo tanto el límite también vale 0. Aquí diría, oh, miren algo interesante. El límite aproximándome por el eje Y es 0. Aproximándome por el eje X también, bueno, aproximándome por el eje X con ver nomás es 0, ¿no? Aproximándome por infinitas rectas cuya pendiente es m y variando ese valor, así puedo aproximarme, ¿no? Al punto 0,0. Y recuerden que yo aquí estoy haciendo que x tienda a 0, ¿no? ¿Por qué? Porque es el punto 0,0. Necesariamente tiene que tender a 0. Entonces aquí, miren, empiezo a calcular, empiezo a calcular, empiezo a simplificar, aquí simplemente factorizado, simplifico y 0. Aquí yo podría decir, momento, el límite en el primer caso y en el segundo caso son iguales. Yo podría llegar a la conclusión de que el límite existe. Como les dije, yo he visto la función, esto tienen que estudiar un poquito más para darse cuenta con la gráfica, que ese límite no existe. A ver, haremos un cambio de variable más. Yo siempre les recomiendo intentar iterar varias veces. ¿Por qué? Porque si no iteran varias veces, no les va,
Basta que encuentren un caso donde no esté, donde no les salga cero, entonces directamente el límite no existe. Repito otra vez, se dice que el límite existe cuando yo al aproximarme por infinitas curvas o por infinitas direcciones al punto de estudio es igual para cada caso. Entonces, a ver, haremos un cambio de variable más, ¿qué les parece? Entonces, miren, haremos un cambio de variable. Cambio de variable. En este caso, ¿qué les parece si nos aproximamos por x? Que x sea igual a, ¿qué les parece? A por y cubo. ¿Qué opinan? A por y cubo. Ahorita estoy viendo algo interesante. Miren ahora. Lo mismo. Me estoy aproximando por curvas cúbicas, ¿no? Que sería como si me aproximara por ese tipo de curvas, ¿no? Que más o menos la curva cúbica, ay, rayos. Que la curva de grado 3, ya saben muy bien que ustedes es algo así, ¿no? Entonces fíjense que como es el origen, para que sea 0,0, necesariamente x tiene que tender a 0, ¿no? O y también tiene que tender a 0. Entonces aquí tengo que el límite cuando y tiende a 0, ¿de qué? De a por y cubo multiplicado por y cubo. Todo esto, lo que estoy haciendo aquí al hacer ese cambio de variable es aproximarme por infinitas curvas cúbicas, dividido entre y a la sexta más a, más a multiplicado por y al cubo, todo esto elevado a el cuadrado. Miren, fíjense esto. Ahora, tengo ahora que el límite, esto voy a bajar un poquito, ya no tengo espacio. Ya. Límite cuando y tiende a 0, ¿de qué? De a por y a la sexta dividido entre y a la sexta por a al cuadrado por y a la sexta. Observen ahora que si yo factorizo eso, sería directamente, las sextas se simplifican y yo aquí tengo a, esto es igual a dividido entre dividido entre 1 más a al cuadrado. Miren, este era el límite 1. Este era el límite 2. Fíjense que esto es igual al límite 3. Entonces, el límite 1 es distinto del límite 3. Basta que uno solo me salga que no es correcto. Entonces, el límite 3 no es 0. Por lo tanto, ¿qué digo? El límite no existe. Basta que les dé un hito que no exista. Basta que les dé un hito que no exista o que sea diferente. Entonces, eso significa que el límite no existe. Como consejo, rara vez existe límites. Son raros los casos donde he visto que sí existe el límite. Por ejemplo, miren, les voy a dar este caso. Aquí se van a dar cuenta que el límite sí existe. Miren, 1 dividido entre x al cuadrado más, este me gusta mucho porque aquí el límite sí existe. Fíjense que este se llama, es una trompetita, ¿no? Es una trompetita en el eje Z. Es la ecuación de la trompeta. Fíjense que en 0, miren, aquí está. En 0 la figura se va aproximando a infinito. Sí, y si ustedes lo calculan el límite cuando x y y tienden a 0, fíjense que se va aproximando al infinito. Entonces, si ustedes calculan eso miren, ahí cada vez más, y fíjense que cada vez más va agarrando al infinito, ¿no? Entonces, este caso límite existe y se van a dar cuenta que para cada curva, para cualquier curva, el límite les va a dar infinito, porque tiende a infinito la curva, se va en z infinito, ¿no? Bien, bien. Esto rara vez entra. Sí, miren, ahí, bueno, esto es el análisis existe límite, esto lo borré. Yo creo que límites es súper fácil, ¿no? Entonces, ya a ver, haremos este más. Miren, en este caso, otra vez estamos en 0 sobre 0, en 0, ¿no? Fíjense que aquí, otra vez nosotros nos encontramos en el origen. Pero aquí haremos algo. Y un consejo que les doy. Siempre que tengan sumas de cuadrados, piensen en, polares. ¿Por qué? ¿Por qué les digo que piensen en polares? Porque, porque el seno y el coseno al cuadrado, pues, es simplemente, son simplemente, como se dice, seno cuadrado más coseno cuadrado es directamente 1, ¿no? Entonces, miren aquí, a este punto, ¿qué les parece? Este va a ser el punto 0,0, ¿no?
Este va a ser el punto 0,0. ¿Qué les parece si este punto, en lugar de aproximarme por curvas, yo lo que hago es aproximarme por circunferencias que el radio tiende a cero, ¿no? Entonces, como es el punto 0,0, para yo aproximarme al punto, estoy aproximándome ahora por circunferencias al punto. Como yo me estoy aproximando por circunferencias al punto, necesariamente el radio tiene que tender a cero, ¿no? Para que yo me aproxime al punto. Entonces, recordemos esto. Cambio de variable. Haremos lo que nosotros ya sabemos, llamamos cambio de variable. A ver, ¿cómo cambiamos a polares? Esto ya se lo saben muy bien, ¿no? X, R por el coseno de teta y Y va a ser R por el seno de teta. Bien, ahora, para que sea... ¿quién es el único que puede variar? El coseno y el seno, el ángulo varía de 0 a 2pi, ¿no? Porque fíjense que para yo encerrar la circunferencia tiene que variar de 0 a 2pi. Entonces es una constante. Para yo acercarme realmente al punto, el radio es el que debe variar. Y de esto no nos olvidemos que si se fijan aquí, x al cuadrado, si se fijan aquí, x al cuadrado más y al cuadrado es igual a r cuadrado. Miren, simplemente me dice demuestre que el límite no existe. Por lo tanto, el límite cuando r tiende a cero, ¿de qué? Todo esto al cuadrado. ¿Cómo sería? Simplemente r al cuadrado por el coseno al cuadrado del ángulo menos r al cuadrado por al revés, ¿no? Ah, no, está bien. Por el seno al cuadrado del ángulo, todo esto al cuadrado, dividido entre r al cuadrado, todo esto al cuadrado. Fíjense que, bueno, hasta aquí es súper sencillo. Muy bien. Ahora, esto de aquí yo puedo factorizar y miren, aquí tengo r a la cuarta sobre r a la cuarta, ¿no? Entonces yo voy a seguir escribiendo. Aquí tengo el límite cuando r tiende a cero y miren, aquí tengo r a la cuarta sobre r a la cuarta por coseno al cuadrado. Coseno menos seno, coseno al cuadrado menos seno al cuadrado es coseno de 2 veces el ángulo, ¿no? Coseno al cuadrado de 2 veces el ángulo, porque eso elevado al cuadrado. Fíjense ahora que el límite es igual al coseno al cuadrado de 2 veces el ángulo. No se olviden que una identidad trigonométrica. Bien, muy bien. Ay, feo está, ¿no? Pero feo, me salió feo. Mi tabletita se arruinó. Antes era mucho mejor. Escribía bien bonito. Y ahora de las esquinas, no sé, de los bordes ya no escribe muy bien. Bien, a ver, calcular otro límite. ¿Qué tal si tomo ahora los límites laterales? En lugar de esto, tomaremos ahora el límite lateral, es decir, el límite cuando x tiende a 0 del límite cuando y tiende a 0 ¿de qué? De x al cuadrado, de x al cuadrado menos y al cuadrado, todo esto dividido entre x al cuadrado más y al cuadrado, todo esto elevado al cuadrado, ¿no? Aquí el límite no puede entrar, pero nosotros recordemos que el límite cuando x tiende a cero, esto es un producto, ¿no? Esto sería el límite. Recuerden que en el producto el límite es distributivo. Entonces, miren, aquí sería el límite de x menos y. Aquí sería el límite de x menos x al cuadrado menos y al cuadrado dividido entre x al cuadrado más y al cuadrado cuando y tiende a cero. Todo esto con el producto, ¿no? Entonces esto yo lo voy a borrar. Podemos hacer esto, ¿no? Porque recuerden que, fíjense que como está elevado al cuadrado, observen muchachos que como esto está elevado al cuadrado, entonces es un producto, ¿no? Y el límite en el producto o en el cociente también se puede distribuir, ¿no? Entonces puedo tratar a cada función como la suya, como si fuera una misma función. Y fíjense ahora que el límite cuando x tiende a cero, ¿y aquí qué tengo? X al cuadrado más 0 sobre x al cuadrado más 0. Todo esto multiplicado por x al cuadrado más 0. Hay menos, era, ¿no? Uy, aquí error mío, error mío, error mío.
x al cuadrado menos x al cuadrado menos 0. Entonces, fíjense que esto directamente es 1. ¿De esto qué puedo concluir? Que el límite no existe. El límite no existe, ¿no? Lo escribiremos aquí. El límite no existe. ¿Por qué? ¿Por qué? Fíjense que el límite 1, ese va a ser el límite 2, este es el límite 1. El límite 1 es distinto del límite 2. Basta, los dos son distintos. Entonces, como el límite 1 es distinto del límite 2, yo voy a concluir que el límite no existe. Basta que uno sea diferente. Basta que uno sea diferente, por tanto el límite no existe. Bastante sencillo, ¿no? Muy, muy sencillo, ¿no? Bien. ¿Alguna pregunta? Bueno, esto la verdad es facilito. Suele valer 10 puntitos, así, no mucho. ¿Sí? Al Chuma le gusta meter ese tipo de problemitas. Bueno, esto lo copié. Entonces, a donde yo me quiero ir directamente es a la derivada parcial. ¿Sí? La derivada parcial es realmente también es una pendiente, pero todavía no vamos a ver un poco la interpretación geométrica de la derivada parcial, ¿sí? Por el momento aprenderemos a derivar, ¿sí? Súper fácil. Ustedes saben muy bien que, digamos, si yo tengo una función f de x, y, qué sé yo, x al cuadrado más y al cuadrado, la derivada parcial de f respecto de x, si yo derivo esto respecto de x, lo único que, que debo hacer para encontrar la derivada es, estoy derivando respecto a x, por lo tanto, todo lo que no sea x es una constante. Entonces, eso simplemente es 2x, porque la derivada de y respecto de x es directamente 0. Y por ejemplo aquí podría encontrar que la derivada parcial de f respecto a y es igual a, en este caso como estoy derivando respecto a y, todo lo que no sea y es constante, por lo tanto x ahí es una constante. Entonces eso simplemente es la derivada de una constante 0, la derivada de x al cuadrado respecto de y es 0, por lo tanto esto simplemente sería 2y. Sí, de manera sencilla, ¿no? Vamos a recordar un poquito acerca de la... Bueno, esta es... Perdón, estoy un poquito resfriado, está haciendo frío. Esta es la definición formal de la derivada parcial. Miren, fíjense que cumple. Fíjense que es parecido a la derivada de una sola variable, ¿no? Fíjense que, por ejemplo, estoy derivando respecto a x y es delta x, solo varía en x. Estoy derivando respecto a y aquí tengo un delta y, solo varía en y. Y estoy derivando respecto a z y fíjense que aquí solo a z es donde afecta. Entonces, aquí tengo tres posibles derivadas. ¿Sí? Muy bien. Ahora vamos aquí con la derivada de segundo orden, que es muy, muy importante. Algo que debemos notar con la notación es que miren aquí, se lee de esta manera, la derivada segunda de f respecto de x dos veces. ¿Sí? Fíjense que aquí me dice estoy derivando primero respecto de x y luego respecto de x. Eso me dice, estoy derivando primero respecto de x, vamos a hacer un zoom más. Ya, continuemos. Miren esta. Esta para nosotros es la derivada mixta. Bueno, esta es la derivada respecto a y. Bueno, aquí lo que estoy haciendo es derivando dos veces respecto a y. Fíjense que aquí tengo la derivada segunda de f respecto de y dos veces. Y esta es otra notación, ¿no? Y. ¿Dónde me interesa? ¿Dónde me interesa que tengan siempre especial cuidado? Es aquí. Estas son las que nosotros conocemos como derivadas mixtas, ¿sí? Aquí, las primeras las puedo entender normal, ¿no? Solo estoy derivando dos veces respecto a x y derivando dos veces respecto a y. Aquí, fíjense que esto se lee de esta manera. La derivada parcial, miren, vamos a leer. Derivar primero con respecto a x y luego con respecto a y. Fíjense el orden. X, fíjense el orden. Miren, aquí estoy derivando primero respecto a x la función y a esta función la estoy derivando respecto a y. Y fíjense que se expresa de esta manera también. Que esa es la otra manera. Fíjense lo que hay en el numerador. En el numerador me dice que estoy derivando dos veces f. Y en el denominador, esto no se olviden, por favor. Yo estoy derivando en el orden se me da en esa dirección. ¿Qué me dice? Que estoy derivando primero respecto a x y luego respecto a y. Eso es lo que estoy haciendo. Derivando primero respecto a x y luego respecto a y. Fíjense que la derivada se lee de derecha a izquierda. Pero ahora miren esta. En este caso se lee de izquierda a derecha.
que eso es lo que me interesa. Miren, aquí me dice, estoy derivando primero respecto a x y luego respecto a y. Se lee ahora de izquierda a derecha. ¿Sí? Lo mismo sucede aquí. Esto me dice que estoy derivando. Fíjense que el cuarto caso es derivar primero con respecto a y luego con respecto a x. Aquí miren, en este caso, aquí estoy derivando primero respecto a y luego respecto a x. Se lee de derecha a izquierda. Y en esta otra notación estoy derivando primero respecto a y luego respecto a x. Por ejemplo, les hago otro ejemplo. La derivada parcial de una función, digamos, cúbica. No cúbica, digo la tercera derivada. Primero, esto me dice primero respecto de x, luego respecto de y luego respecto de x. Ay, perdón. Voy a escribirlo mejor. Voy a escribirlo de una mejor manera, ¿sí? Vamos a derivar. Imaginemos ahora que tenemos la derivada de tercer orden. Derivada de tercer orden de la función f. Vamos otra vez. Derivada de tercer orden de la función f. Miren, se lee en este caso de derecha a izquierda. Esto me dice, voy a derivar primero respecto a x, luego voy a derivar respecto a y luego voy a derivar respecto a x. Entonces, esto sería la derivada primero respecto a x, luego respecto a y luego respecto a x. Otra vez, eso es lo que me interesa que aprendan bien. Se lee en este sentido cuando estamos usando los caracolcitos, así es como le digo yo, y se lee en este sentido cuando usamos subíndices. Subíndices, ¿sí? Bien, hay un teorema súper importante que me interesa que conozcamos bien, ¿sí? Que es el teorema de las derivadas parciales mixtas. El teorema de las derivadas parciales mixtas, ¿qué me dice? Vamos a leerlo, ¿sí? Dice, si f es una función de x y y, tal que las derivadas mixtas, fíjense que esta notación, ¿qué me dice? La derivada parcial primero respecto de x y luego respecto de y la derivada parcial primero respecto de y luego respecto de x son continuas. Son continuas, ¿sí? En un disco abierto R. Entonces, siempre que sean continuas, las derivadas parciales mixtas son iguales, ¿sí? Esto también aplica para las derivadas parciales de tercer orden. ¿Eso qué significa? Que la derivada parcial, ¿eso qué significa? Que la derivada parcial de la función, primero respecto a x, luego respecto a y, luego respecto a x, es igual a la derivada parcial, primero respecto a x, luego respecto a x, luego respecto a y. Que eso es igual a la derivada parcial, primero respecto a y, luego respecto a x y luego respecto a x, ¿sí? Siempre va a cumplir. Esas son las derivadas parciales mixtas, ¿sí? Fíjense que aquí pueden encontrar ustedes un patrón. ¿Qué patrón? Que he derivado dos veces respecto a x y una vez respecto a y, ¿no? Entonces, por ejemplo, si tienen la derivada parcial, primero respecto a x, luego respecto a y luego respecto a y, eso es igual a la derivada parcial, primero respecto a y, luego respecto a x, luego respecto a y, que también es igual a la derivada parcial, primero respecto a y, luego respecto a y luego respecto a x, ¿sí? También se sigue cumpliendo. Las derivadas mixtas son iguales. Esto es importantísimo, ¿sí? Las derivadas mixtas son iguales, ¿ok? Eso no quiero que se olviden. Repito otra vez. Las derivadas mixtas o cruzadas son iguales, ¿sí? Bien, regla de la cadena. Yo me voy mucho a esta definición informal, que a mí me gusta mucho, ¿sí? Es una definición informal, ¿sí? Dice así, la derivada parcial respecto de una variable es la suma de todos los caminos posibles en el árbol de dependencia. Otra vez, la derivada parcial respecto de una variable, lo dejo ahí, es la suma de todos los caminos posibles en el árbol de dependencias. A ver, vamos a hacer un ejemplito, ¿sí? Un ejemplito sencillo para ver cómo se aplica esta definición informal, que a mí me gusta mucho. ¿Qué sería así? Sea z función, no voy a ser tan riguroso, ¿sí? Z, función de x, y, tal que, x sea función de s y t. Y y sea función de s y t. Entonces, voy a escribir aquí. Entonces, lo primero que voy a hacer es construir el árbol de dependencias. Yo digo, z, miren, me dice que es función
de X y a su vez es función de Y, ¿sí? Y X es función de S y esto es función de T. Es función de T. Y Y es función de X, ay no, S, ¿no? S y también es función de T. A ver, ¿cómo hallamos de aquí, de conociendo eso? Miren, vamos a leer una vez más la definición informal, ¿sí? Dice así, la derivada parcial respecto de una variable, vamos a leer una vez más, junto conmigo, ¿sí? La derivada parcial respecto de una variable es la suma de todos los caminos posibles en el árbol de dependencia, ¿sí? Miren aquí, me invento un ejemplito, ¿sí? Sea z que es función de x y y, tal que x sea función de s y t, y y sea función también de s y t. Entonces, aquí yo tengo el árbol de dependencia, ¿no? De aquí, yo voy a construir. Miren, la derivada parcial de z. ¿Qué tal si por alguna razón yo quisiera hallar la derivada parcial de z respecto de t? Si yo quiero hallar la derivada parcial de z respecto de t, fíjense que para llegar a t yo tengo dos caminos. Tengo este camino posible. Vamos a hacerlo con otro colorcito. Miren, tengo este camino posible y tengo este otro camino posible. Recuerden, vamos a leer una vez más. La derivada parcial respecto de una variable es la suma de todos los caminos posibles en el árbol de dependencias. A ver, ¿cómo obtenemos esto? Sería así. Miren, fíjense, primero, para llegar a t tengo que pasar por x necesariamente, ¿no? Para el primer caminito. Entonces sería la derivada parcial de z respecto x por la derivada parcial de x respecto t. Más, suma, dice, la suma de todos los caminos posibles. Más, hay otro camino para llegar a t y es pasando por y. Por lo tanto, aquí sería más la derivada parcial de z respecto y, porque tengo que pasar primero por y, ¿no? Y recién por y, así llego a z, ¿no? La derivada parcial de y respecto t. Y lo mismo, si quiero la derivada parcial de z respecto a s, la suma de todos los caminos posibles sería la derivada parcial de z respecto x por la derivada parcial de x respecto t. Hay otro camino más, ¿no? La derivada parcial de z respecto y por la derivada parcial de y respecto s, ¿no? Aquí cometí un pequeño error, ¿no? Esto sería S. Bien, eso es, ¿sí? Y ahora vamos a ver una cosa más y vamos a analizar a la función compuesta. Es una función que, bueno, yo he visto que siempre entra función compuesta. ¿Sí? Vamos a analizar ahora a la función compuesta. A ver, ¿cómo encontramos una función compuesta? Imaginen, decimos así, sea f de p, q y r. Digamos que esto es r al cuadrado más p más, qué sé yo, rq. ¿Cómo hago para componer esta función? Yo voy a decir esto. Ah, ya. Entonces, quiero componer esta función con esto. No sé, que p sea igual a x más y. Que q sea igual a x, x más z. Y que r sea igual a y más z. Fíjense ahora, yo voy a componer la función. Entonces, la función compuesta, ¿de qué? De x más y, porque estoy reemplazando, x más y q vale x más z y r vale y más z. Esto sería igual a, perdón, perdón, tenía una gatita y tengo una gatita por si me está molestando. Ahora sí. A x más y al cuadrado, donde hay p, aquí sería x más z más y más z al cubo. Fíjense que aquí esta es una función
función es una función compuesta. Esa función compuesta la vamos a ver mucho, ¿sí? Pero lo único que hice fue componer funciones. Y lo que vamos a estudiar ahora, que esto siempre entra, bueno, casi siempre entra, es la derivada de una función compuesta. Miren, vamos a ver el siguiente problema que era de un examen. Miren esta. Ahora ya con esto podemos identificar algo, podemos darnos cuenta de algo interesante. Y es que, fíjense, esto era del anterior semestre. Esto es una, miren, dice así, eso era, este problemita era la optativa del examen del anterior semestre, del segundo parcial. Entonces, fíjense esto. ¿Esto qué es? Esta es una función compuesta. Vamos a ir primero con la derivada de primer orden de la función compuesta, ¿sí? Lo primero, es una función compuesta. Nada más. Nada más. Entonces, algo que el consejo que yo les doy es que siempre que vean función compuesta, piensen en cambio de variable. ¿Sí? Siempre que vean una función compuesta, por su cabecita, cambio de variable. ¿Sí? Siempre tiene que pasar, casi todos los problemas que tienen que ver con funciones compuestas se resuelven haciendo un cambio de variable. ¿Sí? En este caso, dice así, demostrar que la función, miren, demostrar que la función fx más 2yz más y al cuadrado más 2x satisface la ecuación diferencial. Esa ecuación. Tengo que demostrar que mi función satisface la ecuación diferencial. Esta es una función compuesta. Entonces, otra vez, les repito, siempre que vean función compuesta, cambio de variable. Siempre es cambio de variable, se los aseguro. Entonces, yo voy a hacer eso. Voy a decir aquí, voy a hacer un cambio de variable. ¿Sí? Vamos a hacer un cambio de variable. Voy a decir, que x al cuadrado, que p sea igual a x al cuadrado más 2yz. Y q sea igual a y al cuadrado más 2xz. Entonces, con este cambio de variable, ¿cómo se transforma mi función? ¿Cómo se transforma mi función? Se transforma simplemente en w, que va a ser función de p y q, ¿no? Fíjense que ahora ya es una función de dos variables. Es por esa razón que se hace un cambio de variable. Una vez más, siempre que vean una función compuesta, piensen, cambio de variable. Les aseguro, siempre es lo mismo. Siempre es exactamente lo mismo. ¿Sí? Bien, ahora, miren, ya con esto yo puedo construir mi árbol de dependencias. Fíjense que W, ¿qué me dice? Me dice que esta ecuación que ven aquí me dice W es función de P y Q, donde P y Q es esto, ¿no? Entonces W es función de P, vamos a hacerlo más bonito. W es función de P y es función de Q, ¿no? Eso es lo que me está diciendo. Es función de P y es función de Q. Bien, ahora miren, del cambio de variable que he hecho, fíjense que en P tengo x al cuadrado más 2y z. Y aquí tengo y al cuadrado más 2xz. A ver, denme un momentito. Voy a revisar, tengo la fotito del examen. A ver, voy a verificar. Por ahí nomás. Es que como lo copié en una hoja Word, entonces por ahí nomás me he equivocado. Es del anterior semestre. Denme un momentito, por favor. A ver. X al cuadrado más 2yz y al cuadrado más 2xz. Sí, está muy bien. X al cuadrado, xz y x al cuadrado, yz, z al cuadrado, xy. Muy bien. Bien, ahora del cambio de variable, ¿qué hice? ¿Qué obtuve? Miren, ahora tengo esto. Es función p, es función de x, y z. Y q es función de x, y también z. Entonces, p, ¿de qué es función? Es función de x, ¿no? También es función de y. Y también es función de z. Q es función de x, es función de y es función de z. Vamos a dibujarlo más bonito, pues.
es función de y, es función de y es función de z. ¿Sí? Miren, ya he construido mi árbol de dependencias. Una vez más, siempre que vean una función compuesta, cambie de variable. Siempre sale lo mismo. Siempre les va a salir. Bien, ahora vamos a recordar un poquito de nuestra definición informal. ¿Sí? Antes de esto es más por experiencia. Yo voy a hallar primero la derivada parcial de p. Vamos a encontrar ahora la derivada parcial. ¿Cuánto es la derivada parcial de p respecto a x? Recuerden que cuando yo encuentro la derivada parcial de una variable respecto a una función respecto a una variable, se considera las demás como constantes, ¿no? En este caso, de respecto de x simplemente sería 2x, ¿no? Porque observen aquí que tengo x y aquí, bueno, esto es una constante, ¿no? Porque estoy derivando simplemente respecto de x. Entonces, la derivada parcial de p respecto de y sería 2z. Y la derivada parcial de p, esto lo hago por experiencia nada más, porque yo sé que después me va a ser útil, ¿sí? Respecto de z es igual a 2y. La derivada parcial de q respecto a x, ¿a qué es igual? A 2z. La derivada parcial de p, no, q, ¿no? La derivada parcial de q respecto y es igual a, fíjense, tomo todo lo demás es una constante, excepto y, por lo tanto sería 2y. Y la derivada parcial de q respecto a z es igual a 2x. Bien, ya está. Esto encontré esas derivadas parciales porque yo sé yo sé que me van a servir y ahorita se van a dar cuenta por qué. Bien, recordemos nuestra definición informal. A ver, esto lo voy a mover de un momentito. Se ve la cámara, ¿no? Digo, se ve la pantalla, ¿no? Si es que no se ve, no duden en decirme. O sea, es bueno que me digan, tampoco es que me voy a enojar ni nada por el estilo, ¿no? Si es que no me, es mucho mejor que, prefiero que hablen, ¿no? Así hablan, no se ve, allá yo lo arreglo. Siempre suceden esos errores, ¿sí? Esos errores siempre suceden. Muy bien. Ahora, bien, la gráfica, fíjense, aquí me pide simplemente demostrar que se satisface esta ecuación, ¿no? A ver, miren, empecemos por w de x. ¿Qué opinan? Empezaremos por la derivada parcial. Recuerden que esta notación, la notación que me dice w de x, lo que me dice w de x, lo que está ahí arriba, ¿no? Es derivada parcial de w respecto a x. Bien, ahora vamos a la definición informal. ¿Se acuerdan lo que les decía? La derivada parcial respecto de una variable es igual a la suma de todos los caminos posibles, es igual a la suma de, es igual a la suma de todos los caminos posibles con respecto a una variable. Entonces, con respecto a la variable, a ver, calcularemos. ¿Cómo encontramos ahora la derivada parcial de w? ¿Cómo encontramos la derivada parcial de w respecto a x? Miren, para llegar a x, miren, yo aquí tengo que pasar por la derivada parcial. Fíjense que para llegar a x, el caminito que yo tengo, hay dos caminos posibles, ¿no? Hay este camino posible y hay también ese otro camino posible, ¿no? Hay dos caminos posibles. El camino que va de w hasta p a x, ¿no? De w hasta p y a x. Y está también el camino que va de w hasta q y a x. ¿Verdad? Muy bien. A ver, voy a compartir. Es que no, a ver, vamos a ver. Creo que no se ve. A ver. Vamos a hacer la presentación. Ahora sí voy a compartir otra vez. Toda la pantalla. Ocultar. Ahí está. Muy bien. Hmm, hmm. Es que no está pasando. Yo no veo desde mi celular. Ya. Ahora sí. Muy bien. Recordemos otra vez. Habíamos dicho que la derivada parcial respecto de una variable es igual
a la suma de todos los caminitos posibles. Ah, ya, muchísimas gracias. Es igual a la suma de todos los caminos posibles en el árbol de dependencias, ¿no? Fíjense otra vez. Aquí, para llegar a X, yo debo pasar por este camino y para llegar a X hay dos caminos posibles. Entonces, vamos a hacer esto. A ver, hagámoslo. Entonces, sería simplemente la derivada parcial de W. Sería simplemente la derivada parcial de W respecto P por la derivada parcial de P respecto X, más la derivada parcial de W respecto Q por la derivada parcial de Q respecto a X. Fíjense otra vez, son todos los caminos posibles, ¿no? ¿Esto cómo sería igual? Fíjense que por eso he calculado las derivadas parciales. La derivada parcial de P respecto de X es simplemente 2X y usemos la otra notación, W de P, más la derivada parcial de Q respecto de X es 2z W derivado respecto de Q, ¿no? W sub Q. Fíjense que esas son las dos notaciones posibles, ¿no? Tanto la de la izquierda como la de la derecha, ¿no? Entonces sería simplemente 2x de P respecto de X, muy bien, por W de P, por la derivada parcial de P respecto de W respecto de Q, por Q respecto de X. Bien, ahora sigamos. La derivada parcial de W respecto Y. Y lo mismo, ¿no? Miren, la derivada parcial de W respecto P por la derivada parcial de P respecto Y. Ese es el primer camino. Observen que aquí tengo, ese es el primer caminito, ¿no? Fíjense que para llegar a Y tengo que pasar por P. Por eso es la derivada parcial de W respecto a P, ¿no? O sea, para llegar a Y tengo que pasar por P. Y luego recién de ahí paso a Y. Entonces, esto sería. Ahora también hay otro caminito. Más la derivada parcial de Q. Miren, fíjense que de W respecto a Q, tengo que pasar, para llegar a Y, otra vez tengo que pasar por Q. Entonces sería más la derivada parcial de W respecto a Q por la derivada parcial de Q respecto a X. Y fíjense otra vez, la derivada parcial de P respecto a Y es 2z por W derivado respecto a P, más 2 veces Y por W derivado respecto a Q. Y nuevamente vamos a continuar. Ahora, la derivada parcial de W respecto a Y sería igual a la derivada parcial de W respecto a P. Uy, esto es Z, ¿no? Esto es Z. Esto va a ser igual a la derivada parcial de W respecto a P por la derivada parcial de P respecto a Z más la derivada parcial de W respecto a Q por la derivada parcial de Q respecto a Z. Entonces, miren, simplemente sería de esta manera, ¿no? 2y por W derivado respecto de P más 2z por W derivado respecto de Q. Ay, no, 2x, ¿no? 2x por W derivado respecto de Q. Ahí está. Entonces sería, está bien, ¿no? 2x, 2z, 2z, 2y y 2y, 2x. Muy bien. Ahora, yo voy a copiar la ecuacióncita de aquí, ¿sí? Oh, rayos. Voy a copiar esta ecuación de aquí, en la página actual. Eso es lo bueno de esto. Miren, ya tengo esto. Ahora vamos a calcular esto. Bien, miren ahora. Ahora de aquí yo tendría que y al cuadrado menos xz por w derivado respecto de x es igual a, puedo factorizar 2, ¿no? 2 por y al cuadrado menos xz multiplicado por, lo bueno de aquí es que yo puedo copiar esto directamente. Y esto lo traigo aquí. Eso es lo bueno de aquí. Listo. Ahora miren, tengo también... Sí, a ver, desarrollaremos eso. A ver, hay que desarrollar esto, ¿no? Sí, y este 2 está de más. Bueno, lo desarrollaremos nomás, que creo que es lo mejor. A ver, vamos a verificar si se cumple eso. Esto sería igual a, miren, aquí tengo 2x por y al cuadrado
Sí, está bien. 2x por y al cuadrado por w derivado respecto de p, ¿no? Más. Uy, esto es larguito, va a estar larguito. Ah, pensé que iba a ser más cortito. Más. 2, bueno, menos, ¿no? Menos. Menos 2x al cuadrado z. X al cuadrado z por w de p. Más. Uy, está larguísimo. 2y al cuadrado z. 2y al cuadrado z. 2y al cuadrado z por w de q. Y menos 2xz cuadrado. Xz al cuadrado por w de q. Por w de q. Muy bien, muy bien. Ahora, vamos con x al cuadrado menos z por w derivado respecto de y, que sería simplemente x al cuadrado menos z por w derivado respecto de y. Yo tengo la certeza de que va a salir cero, a ver, pero lo haremos nomás. Y esto va a ser igual, haremos la multiplicación, ¿sí? Bueno, esto ya es álgebra sencilla. Y miren que al sumar se van a simplificar. Ahorita me doy cuenta que al sumar se va a simplificar todo. Aquí tengo x al cuadrado. Aquí sería 2x al cuadrado z. Miren, 2x al cuadrado z por w de p. Ya ha aparecido esto. Menos 2y z al cuadrado por w de p. Creo que ese no apareció, ¿no? 2, no. Más 2y x al cuadrado por w de q. Y menos 2z y al cuadrado por w de q. Todo esto por w de q. Y miren, vamos a otra vez con el siguiente. Vamos a multiplicar el siguiente. Y esto sería z al cuadrado menos xy por wz. Esto es un poquito de álgebra, ¿no? Es un poquito. Personalmente a mí no soy alguien fanático del álgebra. No soy alguien así súper fan del álgebra. Pero bueno, es lo que hay, ¿no? Es lo que hay que hacer. Miren, aquí sería z al cuadrado menos xy. Y creo que se va a simplificar todito ahora que lo veo. Miren, ahora sería esto. Z cuadrado. Sería aquí 2y z al cuadrado por, lo haremos rápido, w de p, más menos 2x por y al cuadrado por w de p, más 2x por z cuadrado, puta, por w de q. Y esto era del anterior semestre. Como verán, la parte interesante es construir el árbol de dependencias. Menos, esto sería 2x al cuadrado w y w de q. Y miren que al sumar, ahora lo que yo voy a hacer va a ser esto. Voy a traer esto de aquí. Eso es lo bueno de esto, ¿no? Aquí puedo copiarlo. Y también voy a traer esto de aquí. Lo vamos a copiar y lo voy a traer aquí. Lo mismo para ti. Lo voy a copiar y te voy a traer aquí. Ay, no. Lo voy a copiar y te voy a traer aquí. Y miren, súper fácil, ¿no? Quizá la parte del álgebra era un poquito larguita, pero eso estaba fácil. Estaba bonito esto. Muy bonito. Bien, ahora miren, aquí ya basta con ver que sí va a salir cero. Eso es bueno. Igual a cero, igual, igual. Y miren, ahora lo que yo puedo hacer es directamente, procedemos a sumar. A ver, miren, vamos a buscar. Basta con ver nomás. Mira, xy cuadrado w de p, debe haber aquí un xy cuadrado menos w de p.
¿no? Miren ahora esto, x al cuadrado z b doble de p, x al cuadrado z b doble de p, y al cuadrado z b doble de q, y menos y al cuadrado z b doble de q. 2x al cuadrado z b 2x al cuadrado b doble de q, 2x al cuadrado b doble de q. Y z al cuadrado, esto con esto se va y esto con esto se va. ¿Eso qué significa? Eso significa que y al cuadrado menos xz. Cuidado van a escribir, cuidado escriban 0 igual a 0, ¿sí? Porque he visto que varios escriben 0 igual a 0. X al cuadrado menos yz por w de y derivado respecto de y. Esto es derivado respecto de z. Más z al cuadrado menos xy por la derivada respecto de z. Y esto va a ser igual a 0. Muy bien. Fíjense, lo que quiero que se lleven de este curso, de lo que hemos llevado hoy, es que uno, siempre que vean una función compuesta, cambie de variable. Siempre, les juro, siempre es un cambio de variable. Ven una función compuesta, ya sabemos cómo les he enseñado a identificar funciones compuestas. Ver una función compuesta y nosotros le vamos a meter un cambio de variable. Y dos, la derivada parcial respecto de una variable es igual a la suma de todos los caminos posibles. Sí, es igual a la suma de todos los caminos posibles con respecto a esa variable. ¿Sí? Entonces, miren aquí. Para llegar, por ejemplo, aquí, fíjense que para llegar a P, es que mi señal de internet se puso inestable, por eso estaba preocupado. Creo que me voy a desconectar. A ver, denme un momentito. Voy a comprarme. Ya, si se ve está bien entonces. A ver, es que mi internet está rarito. Ya. Eso es lo que quiero que se lleven. Siempre que vean una función compuesta, cambien de variable y siguen los pasitos. ¿Sí? A ver, voy a revisar algo. A ver, vamos a ver. Internet. Velocidad de internet. Porque es que veo mi internet bien lento. No sé qué ha pasado. Miren, está lentísimo. Ni carga una página. Eso es lentísimo. No sé qué habrá pasado. No vuelvo a confiar en Intel nunca más. Ya. Ni eso carga, por eso estoy un poco preocupado por... Estoy un poquito preocupado por eso. Ya, a ver, continuemos. Bien, eso es lo que yo quiero que se lleven, ¿sí? La función compuesta y que a partir del árbol de dependencias pueden encontrar todas las derivadas parciales. Bien, a ver, ¿qué pasa? Quería resolver este más, pero creo que no nos va a alcanzar tiempito. Ah, no, este es el mismo, ¿eh? Es el mismo, sí. Quería resolver este más, miren, este es interesante. Pero, ¿qué tal si nos vamos ahora a las derivadas de segundo orden? Si a ver, si nos alcanza tiempo. ¿Qué tal si nos vamos ahora a las derivadas 11? Está lentísimo mi internet. Ya, espero que se vea bien, chicos, por favor. Si es que si es que no se ve, díganme nomás, muchachos, ¿sí? Yo voy a ir a patear el router. Ya, ok. Miren esta. Esta era del intensivo, que creo que era del año pasado. Bien, a ver, otra vez, ¿qué ven aquí? Lo primero que puedo identificar es una función compuesta. Hoy lo que vamos a hacer es identificar funciones compuestas, ¿sí? Al ingeniero el Chuma siempre le gusta meter funciones compuestas, incluso al Michel siempre meten funciones compuestas. El que, por ejemplo, el del Gadillo mete siempre aplicaciones de la derivada parcial, siempre mete eso, curvas de nivel, el operador Nabla, siempre mete eso. Bien, a ver, lo primero, miren aquí, estas en este caso, en el anterior caso, solo era derivada de primer orden, derivada de orden uno. ¿Qué pasa aquí? Es derivada de segundo orden, ¿sí? Aquí también hay algo que no quiero que se olviden, ¿sí? Esto se los voy a escribir. Bueno, soy como Maradona, ¿no? El árbol de dependencia de la función, digamos en este caso W,
es el mismo que el árbol de dependencia de la derivada. Cuando hay derivadas de segundo orden, tengan mucho cuidado con el árbol de dependencias de la función w. Miren, el árbol de dependencia de la derivada de la función w es el mismo que la función, es el mismo que el de la función w. ¿Sí? O sea, tanto la derivada como la función tienen el mismo árbol de dependencia. ¿Sí? Eso, cuando hay derivadas de segundo orden, esto no quiero que se olviden, ¿sí? El árbol de dependencia de la derivada de la función w es el mismo árbol de la función. ¿Eso qué significa? Que tanto la derivada, esto lo que significa es que tanto la derivada como la función tienen el mismo árbol de dependencias. Bueno, lo vamos a entender mucho mejor lo que acabo de escribir con un problemita. Con este problemita. Fíjense que esto hay que ser muy pulcro en esto, porque especialmente cuando aparecen derivadas de segundo orden. Hasta ahorita hemos visto derivadas de primer orden, ¿no? Ahora vamos con la derivada de segundo orden. Esto no se olviden, el árbol de dependencias de la derivada de la función es el mismo que el de la función. ¿Eso qué significa? Que tanto la derivada como la función tienen el mismo árbol de dependencias, ¿sí? Eso no quiero que se olviden. Sí, con tal de que se lleven esos dos, eso, lo del árbol de dependencias y derivar bien, e identificar una función compuesta, y esto de aquí, y también el hecho de que las derivadas mixtas son iguales, nos va a ser de mucha utilidad. Sí, con eso van a ver que van a resolver gran parte de los problemas. Primero, estas funciones, ¿qué tipo de funciones son? Esas funciones. Fíjense que f y g, ¿qué son? Son funciones ¿sí? F y G son funciones compuestas. ¿Qué les dije con respecto a las funciones compuestas? Si ven una función compuesta, cambio de variable. Siempre cambio de variable. Siempre que vean una función compuesta, piensen en cambio de variable. Leamos la preguntita. Esto era, creo que era del intensivo del 2022, si no me equivoco, recientemente. Para la función, fíjese que la función es igual a la suma de dos funciones compuestas. Hallar el valor reducido de, ¿no? En este caso, tengo una derivada de segundo orden. ¿Sí? Hay que tener mucho cuidado con respecto a las derivadas de segundo orden. ¿Ya? A ver, hagamos esto. Muy bien. El problemita dice así. W, cambio de variable, ya saben. Siempre que vean función compuesta, un cambio de variable nunca está de más. Cambio de variable. Y más mx que u sea igual. ¿Por qué tengo 10 megas y más mx? Con razón no puedo ver. Con razón no puedo ver películas en Cueva. Ya bueno. Sí, mi computadora debe estar llena de virus. Y aquí tengo y menos mx. Listo. Fíjense que al hacer ese cambio de variable, mi función w, fíjense que al hacer ese cambio de variable, w se va a transformar de esta manera. F derivado respecto de u más f derivado respecto de b. ¿Sí? No, se ha convertido de esa manera, ¿no? Ya. Ahora, miren, voy a derivar. Vamos a derivar esto. Fíjense que primero voy a derivar esto respecto de x, porque es una ecuación. Entonces aquí yo tengo que la derivada parcial de w respecto de x es igual a la derivada parcial respecto de x
de f más g, ¿no? Ahora, no se olviden que la derivada es distributiva respecto de la suma y respecto de la resta. Por lo tanto, aquí yo tengo la derivada parcial de f, derivado respecto de x, más la derivada parcial de f, g, ¿no? Perdón, aquí sería más la derivada parcial de g respecto de x. Bien, entonces las derivadas parciales de ambas funciones, ¿cómo serían? Construiríamos el árbol de dependencias de cada uno, ¿les parece? ¿Sí? F, fíjense que es función de u. Y u, a su vez, es función de x y es función de y. Fíjense también que g es función de b. Y b, a su vez, es función de x y es función de y. Vamos ahora con la definición informal. Como estoy derivando respecto a x, ¿cuántos caminos hay en el árbol de dependencias? La derivada parcial de f respecto de u por la derivada parcial de u respecto de x, más la derivada parcial de f, g, más la derivada parcial de g respecto de b por la derivada parcial de b respecto de x. Bien, aquí se me olvidó calcular las derivadas parciales, ¿no? Pero de aquí basta con ver, ¿no? O sea, son capillísimos. Entonces tampoco creo que, o sea, hacer las derivadas parcial de esas dos, creo que es subestimarlos un poco, ¿no? Fíjense que la derivada parcial de u respecto de x es simplemente m. Y la derivada parcial de b respecto de x es menos m. ¿No? Esto es igual a m y esto es menos m. ¿Verdad? ¿Verdad? Bueno, ya saben muy bien. Simplemente hay que encontrar la derivada parcial, ¿no? Tampoco es que los voy a... Ya saben muy bien. Ahora continuemos. La derivada parcial de w respecto de x sería simplemente m por la derivada parcial de f respecto de u menos m por la derivada parcial de g respecto de b. A ver, usaremos la otra notación. ¿Qué les parece? La derivada parcial de w respecto de x es igual a, voy a factorizar m por f derivado respecto de u menos g derivado respecto de b, ¿no? Miren, esta va a ser mi ecuación número 1. Listo. Bien, ahora... Ay, me estoy resfriando. Ya, ahora. Yo quiero la derivada de segundo orden. Y aquí es donde hay que tener mucho cuidado. Aquí es donde vamos a utilizar, especialmente en el árbol de dependencias para la segunda derivada, es muy importante, ¿sí? Miren esto. Ahora, yo quiero la derivada de segundo orden. Entonces, yo esto lo voy a derivar otra vez respecto de x. Y miren aquí. Lo voy a hacer de otro color para que se vea que es otra derivada, ¿sí? Miren, la derivada segunda de w respecto de x dos veces sería igual a la derivada respecto de x de ¿qué? De m multiplicado por f de u menos g derivado respecto de b. Aquí yo tengo un producto de una constante, fíjense que tengo un producto de una constante por una función, bueno, una resta de funciones, ¿no? Ahí tengo un producto de una constante por una restita de funciones. A ver, voy a... Ya, ahora sí. Tengo un producto de una constante por una resta de funciones, ¿sí? Bien, ahora, pero esta constante, como es constante, por lo tanto, ¿qué pasa? Sale de la derivada. Entonces sería esto m y la derivada es distributiva. La derivada parcial de f de u respecto de x menos la derivada parcial de g, siempre le quiero colocar f, derivado respecto de b, todo esto derivado respecto de x. Bien, ahora aquí, ¿qué pasó? ¿Qué hacemos aquí? Fíjense que ahora yo tengo las derivadas parciales. Tengo la derivada de la derivada, ¿no? Por así decirlo. Tengo la derivada, pero vamos a escribirlo más bonito, ¿sí? Tengo la derivada de eso. ¿Se acuerdan lo que les decía? Al principio del ejercicio. El ejercicio me decía así. Perdón, lo que yo les decía, ¿no? El árbol de dependencias de la derivada de una función w es el mismo. Entonces, tanto la derivada como la función tienen el mismo árbol de dependencias.
Entonces, aquí sería la derivada parcial de f de u derivado respecto de x menos la derivada parcial de g derivado respecto de b, todo esto respecto de x. ¿Esto qué significa? Que esto va a ser igual, primero vamos a editar los árboles de dependencias. Esto es f de u y esto es g derivado respecto de b. Los árboles de dependencias son el mismo tanto para la derivada como para la función. Entonces, seguimos haciendo el mismo procedimiento. Ya saben, la suma de todos los caminitos posibles. Por lo tanto, esto sería m. Eso de aquí sería m por la derivada parcial de f derivado respecto de u por la derivada parcial de u respecto de x, menos la derivada parcial de g derivado respecto de b por la derivado nuevamente respecto de b por la derivada parcial de b respecto de x. Y miren aquí, la derivada parcial de esto, repito otra vez, esto es muy importante que lo entiendan porque siempre se equivocan aquí, ¿sí? Tanto la función como su derivada tienen el mismo árbol de dependencias. ¿Sí? Entonces fíjense que esto ya, ustedes ya con ver nomás, ¿no? La derivada parcial de u respecto de x, m, y la derivada parcial de b respecto de x, menos m, ¿no? Capísimos. Entonces aquí sería por lo tanto, la derivada segunda de w respecto de x dos veces, esto me da igual a m, puedo factorizar m dos veces, ¿no? Entonces sería m al cuadrado por f derivado primero respecto de u y luego respecto de u, menos g derivado primero respecto de b y luego derivado respecto de b, ¿no? Fíjense que son dos notaciones, ¿no? Son dos notaciones. Esta va a ser mi ecuación. Bueno, creo que no vale la pena que esto sea la ecuación 1, ¿no? Esta sí va a ser mi ecuación número 1. Muy bien. ¿Alguna pregunta? Si es que tienen alguna pregunta, no duden en preguntar. Ya saben, tanto la función como su derivada y sus próximas derivadas también tienen el mismo árbol de dependencias. ¿Ya? Ok, sigamos. Sigamos. Miren, ya tengo la derivada de segundo orden. Ahora consigamos la derivada de primer orden. A ver, bueno, la derivada de segundo orden respecto a x. ¿No? Yo sé que w es f de u más f. Ah, siempre quiero colocar g derivado respecto. Bueno, g que es función de b. ¿No? Muy bien. Ahora miren, yo puedo otra vez volver a derivar esto, pero ahora derivarlo respecto de y. Muy bien. Ahora esto, yo lo voy a volver a copiar. ¿Sí? Eso de las derivadas, del árbol de dependencias, también aplica para las siguientes derivadas. ¿Sí? También aplica eso para las siguientes derivadas. Ok, entonces, derivamos esto. Miren, aquí ya tengo la derivada parcial. Esto lo voy a acomodar bien, ¿sí? Vamos a acomodarlo ahí. Muy bien. La derivada parcial de w respecto y, recuerden que la derivada parcial es distributiva respecto de la suma, ¿no? Sería la derivada parcial de f respecto a y más la derivada parcial de g respecto a y, ¿no? Entonces, tienen el mismo árbol de dependencias, por lo tanto sería la derivada parcial de f respecto de u para llegar a x, ¿no? Por la derivada parcial de u de x más la derivada parcial de f respecto a y. Cada vez le quiero colocar f, f y f. La derivada parcial de g respecto de b por la derivada parcial de b respecto de y. De aquí, miren el cambio de variable. Aquí, ¿cuánto es la derivada parcial de u respecto de y? ¿Cuánto es la derivada parcial de u respecto de y? 1. La derivada parcial de b respecto de y, 1. Por lo tanto, esto simplemente sería la derivada parcial de w, la derivada parcial de w, la derivada parcial de w respecto de y es igual, esto es igual a 1 y esto es igual a 1. Y aquí he cometido un error, ¿no? Esto era y. Por lo tanto, simplemente sería la derivada parcial de f respecto de u más la derivada parcial de g respecto de b. Si nos vamos a la otra notación, sería que la derivada parcial de w respecto de y es igual
es igual a f derivado respecto de u más g derivado respecto de b. Muy bien, ahora yo necesito la derivada de segundo orden, por lo tanto yo voy a volver a derivar esto respecto de y. Y otra vez, no se olviden que el árbol de dependencias es el mismo tanto para la función como para sus derivadas. Entonces aquí sería la derivada segunda de b doble respecto la derivada segunda de b doble respecto de y dos veces sería igual a la derivada parcial de f de u respecto de y más la derivada parcial de g derivado respecto de b, ahora derivado nuevamente respecto de y. Ok, a ver, continuemos. La derivada parcial segunda respecto de y dos veces sería igual a la derivada parcial de f derivado respecto de u, luego derivado respecto de u. Otra vez, nuevamente, yo sé que lo repito mucho, pero es que siempre se equivocan en esto. Por la derivada parcial de u respecto de y, más la derivada parcial de g derivado respecto de b dividido entre la derivada parcial, bueno, perdón, respecto de b, ¿no? Por la derivada parcial de b respecto de y. Y esto ya habíamos visto que esto es 1. Esto es 1. ¿Eso qué significa? De aquí tengo yo que la derivada segunda de b doble respecto de y derivado dos veces es igual a f derivado respecto de u más g derivado respecto de b dos veces. Muy bien, esta es la ecuación número 2. ¿Qué me dice ahora? El problemita me dice hallar el valor reducido de esa función. Hallar el valor reducido de eso, ¿no? A ver, voy a sacarle, voy a... Ay, no, ¿qué pasó? Esto es cortar. ¿Por qué aquí está la función de cortar? Ok, en la página. ¿Qué rayos? ¿Qué es esto? ¿Qué pasó aquí? Ya. Esto pasó algo raro. Vamos a venir aquí. Esto lo voy a copiar aquí. Veamos. Miren, me dice la segunda derivada. Por lo tanto, esto de aquí sería m al cuadrado por la derivada de w respecto de y dos veces es f de u más g derivado respecto de b dos veces. Menos la derivada parcial de x de w respecto de x. Aquí es positivo, ¿no? Fíjense que esto es positivo. Porque la derivada parcial de... no. Es el anterior no. La derivada parcial de b doble respecto de x era menos m. Pues menos por menos da más, ¿no? Entonces sería menos m al cuadrado por f derivado respecto de más f g más g derivado respecto de bb. Y esto aquí es igual. Entonces tengo que m al cuadrado por la derivada segunda de b doble respecto de y. Fíjense que esto es igual a 0. Dos veces más menos la derivada segunda de b doble respecto de x dos veces. Esto sería igual a 0. ¿Sí? Por lo tanto, eso es igual a 0. Bien. Aquí, lo que quiero que se... Miren, hemos usado todo lo que hemos aprendido hasta ahora. Recuerden que es la suma de todos los caminitos posibles. ¿No? No se olviden, chicos. La derivada respecto de una variable es la suma de todos los caminos posibles. Y la función, tanto como sus derivadas, tienen el mismo árbol de dependencias. Entonces se les debe tratar como tal al derivarlo. ¿Sí? Muy bien. Ok. Y cuando encuentren funciones compuestas, no se olviden, muchachos, de que siempre, no se olviden, chicos, de que, bueno, 11 megas, no sé qué pasó con la velocidad, de que siempre deben hacer un cambio de variable. En todos los casos es cambio de variable. Se los aseguro. Se los aseguro, muchachos. Es un cambio de variable.
Bien. A ver, haremos un hito más. ¿Qué les parece de una función compuesta? Miren, aquí me he preparado un problemita más. Hoy día tenía planeado estudiar funciones compuestas. La siguiente clase vamos a estudiar, ¿cómo se dice? Las funciones, derivación implícita y transformación de ecuaciones. Bueno, sistemas de ecuaciones también, que bueno, vienen juntos, ¿no? Vienen de la mano. Y ya con eso, pues simplemente, bueno, falta la diferencial total. Y ya directamente con eso, pues simplemente aplicaciones de las derivadas. Que eso sí voy a hacer mucho énfasis. ¿Por qué? Porque al Delgadillo he visto sus últimos exámenes y noto una tendencia de que al Delgadillo le gusta siempre colocar aplicaciones de la derivada. Siempre mete el Delgadillo aplicaciones de la derivada. Bien, miren esta. Otra vez aquí. ¿Qué pueden notar aquí? Ahí, ¿qué pueden notar? Primero, lo primero que podemos identificar es que aquí hay una función compuesta. Si yo tengo una función compuesta, aquí hay una función compuesta. Es una función compuesta. Y no se olviden lo que les dije. Siempre que hay una función compuesta, cambio de variable. Bien, haremos un cambio de variable. Nuestro cambio de variable poderoso. Cambio de variable. Bien, que sea P, que P sea igual a X sobre Y. Que Q sea igual a Y sobre Z. Y que R pues sea igual a Z. Eso es de un examen pasado también. Bueno, ya por experiencia creo que ya se han dado cuenta que siempre vamos a necesitar las derivadas parciales. Entonces de aquí yo voy a sacar la derivada parcial de P respecto de X es 1 sobre Y. La derivada parcial de P respecto de Y, sencillito, ¿no? Menos X sobre Y cuadrado. La derivada parcial de Q respecto a Y es igual a 1 sobre Z. Y la derivada parcial de Q respecto a Z es igual a menos Y sobre Z cuadrado. Vamos ahora también con, aquí nos faltaría, lo voy a sacar con otro color, la derivada parcial de R respecto a Z es igual a 1 sobre X. Y la derivada parcial de R respecto X es igual a menos 1, menos Z, perdón, menos Z sobre X al cuadrado, ¿no? Esto ya se han debido dar cuenta que nos sirve encontrar primero las derivadas parciales. Bien, dice así, conocido la función, fíjense que aquí tengo Z a la sexta por una función compuesta. ¿Qué es lo que estamos estudiando? Funciones compuestas. Derivadas parciales de funciones compuestas, ¿sí? Deducir la forma abreviada de x, bla, 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 por la derivada parcial de x, y por la derivada parcial de y z por la derivada parcial de w respecto de z. Bien, al hacer este cambio de variable, ¿qué ha sucedido con mi función? Lo voy a escribir grande. W se ha convertido en z a la sexta por una función f de x sobre y sobre z. Pero recuerden que x sobre y sobre z es, esto era p, q y r. Ahora aquí es importantísimo construir bien nuestro árbol de dependencias. A ver, decimos así, W, ¿qué me dice? Es función de z y a su vez es función de f. Pero f es función de p, es función de q y es función de r. P es función de x y y. Este árbol de dependencia es cada vez más complicado, ¿no? Es función de x y esta es función de y. Q es función de y y z. Q es función de y es función de z, ¿no? Y R es función de z y a su vez es función de x. Bien,
Y es función de x. Ya. Y es función de x. Muy bien, ahora vámonos con la definición implícita, digo, la definición informal, ¿no? A ver, quiero hallar ahora primero la derivada parcial de w respecto de x. Voy a derivar esto respecto de x. Miren, simplemente sería de esta manera, ¿no? La derivada parcial, voy a hacerlo con blanquito, la derivada parcial de w respecto de x es igual a la derivada parcial respecto de x de z a la sexta multiplicado por f. Se sobreentiende que ya f es función de p, q y r, ¿no? Así para no escribir tanto. Esto para no escribir tanto. Bien, como estoy derivando respecto de z, fíjense que como estoy derivando ahorita respecto de z, perdón, respecto de x, z sale de la derivada. Por lo tanto, esto sería z a la sexta por la derivada parcial de f respecto de x. Miren, aquí tengo que partir de f, ¿no? Me dice parte de f. Entonces, ahora sí, ustedes, miren, para llegar a x, ¿cuántos caminos hay? Hay un camino que pasa por p, hay otro camino que pasa por r. Entonces, ¿qué les parece si ahora utilizamos la otra notación? Como no tengo espacio, z a la sexta. Como no tengo espacio, entonces vamos a usar la otra notación. Z a la sexta multiplicado por f derivado respecto de p por p derivado respecto de x. Más f derivado respecto de r por r derivado respecto de x. Miren, súper fácil, ¿no? ¿Qué les pareció? Súper fácil. Entonces aquí sería la derivada parcial de w respecto de x, ¿no? Mucho más sencillo. Bien, tengo aquí z a la sexta. Z a la sexta. Bien, ahora, ¿cuánto vale p derivado respecto de x? 1 sobre y. Entonces sería 1 sobre y de f de p. Menos debe ser, ¿sí? Menos r derivado respecto de x. Menos z sobre x al cuadrado por f derivado respecto de r. Y bueno, si lo escribimos mejor, yo tendría que la derivada parcial de w respecto de x. Bueno, vamos a, ya directamente lo multiplicaremos por x, ¿no? Porque miren, en la preguntita me decía x por la derivada parcial de w respecto de x. Entonces simplemente sería, está bien, ¿no? 1 sobre y, muy bien, 1 sobre y, porque estoy derivando p respecto de x. Entonces simplemente sería x por z a la sexta dividido entre y por f de p. X por z a la sexta dividido entre y por f de p, ¿no? Muy bien. Ahora, ¿qué más faltaría? Aquí sería menos z a la séptima menos z a la séptima sobre x, ¿no? Porque estoy multiplicando esto por x, ¿no? Fíjense que aquí lo voy a multiplicar esto por x y aquí también lo estoy multiplicando por x. Entonces sería sobre directamente x. Entonces todo esto dividido entre f, perdón, multiplicado por f derivado respecto de. Bien. Ahora vamos con la segunda derivada. La derivada parcial de w respecto de y. Y fíjense que directo, ¿no? Sería aquí la derivada parcial respecto de y de z a la sexta por f. Fíjense que aquí estoy derivando respecto de y, por lo tanto, lo mismo. Entonces, simplemente esto sería igual a z a la sexta por la derivada parcial de f respecto de y. Entonces, miren, z a la sexta por, usaremos la otra notación, esto para acostumbrarnos, porque podemos utilizar cualquier tipo de notación. Bueno, o sea, cualquiera de las que está permitida, ¿no? Bien, entonces z a la sexta por la derivada parcial de f respecto de y. Entonces esto sería f derivado respecto de p por p derivado respecto de y, más f derivado respecto de q por q derivado respecto de y. Y miren aquí, esto yo ya lo conozco. Miren, la derivada parcial de q respecto de y es 1 sobre z. Y p respecto de y es menos x sobre y cuadrado. Entonces voy a venir aquí. La derivada parcial de w respecto, esta ecuación de aquí yo lo voy a enumerar, ¿sí? Esta va a ser mi ecuación número 1. De y sería igual a z a la sexta por p derivado respecto de y menos x sobre y cuadrado.
menos x sobre y cuadrado. Menos x sobre y cuadrado. Por la derivada parcial por f derivado respecto de p. Más q derivado respecto de y. Q derivado respecto de y. Que es 1 sobre z. Entonces, más 1 sobre z por f de q. Bien, entonces de aquí yo lo puedo multiplicar esto por y, porque es lo que yo quiero, ¿no? Porque es lo que el ejercicio me lo pide. Por lo tanto, sería y por la derivada parcial de w respecto de y sería igual a. Y aquí tengo simplemente, sería, a ver, a ver. A ver, ¿qué pasó aquí? Ya, entonces simplemente fíjense que y con y se va, entonces yo tendría z a la sexta por x dividido entre y por f de... Ah, no, pues z a la sexta no sería, ¿no? A ver, lo reordenaremos. Primero el positivo, ¿sí? Entonces aquí sería simplemente y sobre... No, y por z a la quinta, ¿no? Y por z a la quinta, también, ¿no? Y por z a la quinta por f de q menos z a la sexta x por f derivado respecto de p. ¿Sí? Bien, a ver, creo que aquí ha pasado algo. Entonces, x, es que está bien, pues z a la sexta, es que aquí miren, z a la sexta, ¿por qué está dividido entre y? Ah, no, eso sería entre y, ¿no? Eso sería entre y, error mío, un error algebraico. Esto le pasa a cualquiera. Esto sí, va a ser mi segunda ecuación. Y miren, y así puedo continuar. Ahora vamos con la tercera. La derivada parcial de w respecto a z. Súper fácil, ¿no? Pero miren, aquí pasa algo interesante. Porque aquí yo tengo z a la sexta multiplicado por f. Y observen que aquí esto es una derivada parcial, pero estoy derivando respecto de z. Y como tal, para z eso es un producto. Por lo tanto, eso sería 6z a la quinta por f, derivo el primero por el segundo sin derivar, más z a la sexta por la derivada parcial de f respecto de z. Y ahora miremos otra vez el árbol de dependencias. Todos los caminitos posibles, ¿no? Empezando por z. Entonces aquí sería 6z a la quinta por f menos z a la sexta por, vamos al arbolito, f derivado respecto de q y luego q derivado respecto de z, ¿no? F derivado respecto de q y q derivado respecto de z, más f derivado respecto de r y r derivado respecto de z. Bien, ¿cuánto es q derivado respecto de z? Menos y sobre z cuadrado. Entonces, esto simplemente sería la derivada parcial de w respecto de z va a ser igual a 6z a la quinta por f menos z más, perdón, z a la sexta por, ¿cuánto es r derivado respecto de z? 1 sobre x por 1 sobre x por f derivado respecto de r, que creo que el siguiente es menos q derivado respecto de z menos y sobre z cuadrado. ¡Ay, qué bonito! Menos y sobre z cuadrado por f derivado respecto de q. Muy bien, ahora, esto a mí me piden que esté multiplicado por z. Todo esto vamos a multiplicarlo por z. Por lo tanto, z por la derivada parcial de w respecto de z, esto es igual a 6z a la sexta por f más z a la sexta sobre x por f de r menos z a la cuarta y, z a la cuarta y, ¿no? Sí, pues z a la cuarta y. Algo, porque me ha salido mal. Z a la cuarta y por f de q. A ver, voy a entrar aquí. Porque es que aquí z a la quinta. ¿De dónde he sacado esa z a la quinta? A ver, creo que he cometido muchos errores algebraicos aquí. A ver, vamos a revisar primero el primero, valga la redundancia. Entonces sería x por z a la sexta y está bien. Menos esto, x con x se va, z a la séptima por f de r. Muy bien, ahora vamos con el siguiente. Y por z a la sexta. Entonces aquí
miren aquí, z a la sexta sería, ¿no? Miren, aquí he cometido un error. Esto es z a la sexta. No sé qué me está pasando. Tal vez ya por el frío, porque me está haciendo mucho frío. El frío no me deja pensar. Z a la sexta. Sería y por z a la sexta. Ah, No, no. el Ah, no, está orden que bien. se ha multiplicado el salto. Sí, sí, sí. Está muy bien, ¿no? El orden, ¿no? A ver, claro, va a ser. A ver, entonces agarraremos cada ecuación. Muchas gracias. A ver, agarraremos cada ecuacióncita. Pam. Entonces ya saben, siempre que vean funciones compuestas, ojo cerrado, cambio de variable. Y miren, esto ahora voy a copiarlo aquí. A ver, veremos, pues, a ver, tendría que, a ver, veremos qué es lo que sale. Y esta va a ser la ecuación número, sí, porque yo algo he hecho mal, estoy diciendo. Ya, esto sería ahora la ecuación número 3. Ahora miren, lo que estoy haciendo es sumar todos estos resultados. A ver, miren, aquí está. Vamos a sumar todo esto. A ver, en teoría tendría que simplificarse. Usualmente este tipo de problemas se simplifica. Miren, por ejemplo, z a la sexta, con esto se simplifica, ¿no? X por y. Ahora, es que no hay un z a la séptima. Ahorita voy a ver. Y por z por fq. Mm, ¿Y dónde está fq? Ah, a ver. Aquí miren, aquí fq. Y aquí tengo z a la sexta sobre x por fr y z a la séptima. A ver, voy a revisar estas cositas, ¿sí? A ver, vamos a revisar primero el x. Ujú. Vamos con X. Entonces, a ver. Eso sería Z. Sí, está bien, ¿no? Ya, a ver. Voy a revisar. Usualmente en este tipo de problemas se van a dar cuenta que cuando me indiqué hay una cierta simetría, ¿no? Entonces, cuando sucede eso, suele simplificarse. Por eso yo estoy desconfiando. Puede que he hecho bien, pero suele simplificarse. Suele simplificarse bien. Por ejemplo, con esta, a ver, voy a averiguar qué pasó aquí. Ya, a ver, vamos a revisar, que creo que es importante, ¿no? Entonces, a ver, vamos a darle una revisadita. Tal vez he cometido algún error algebraico, que bueno, a todos nos pasa. Sí, a ver, P, X sobre Y. P es X sobre Y, Q es Y sobre Z y R es Z sobre X, ¿no? Las propias derivadas, 1 sobre Y, Q, la derivada parcial de P respecto de X es 1 sobre Y. La derivada parcial, ya se me equivocó. Ya, la derivada parcial de P respecto de X es 1 sobre Y. Bien, entonces, miren, un consejito, ¿no? Siempre que dan este tipo de problemas, fíjense que como que hay una simetría, ¿no? Usualmente en ese tipo de problemas se simplifica todo. Entonces, como aquí medio que de mí no se ha simplificado, a ver, vamos a revisar. Es muy bueno revisarlo, ¿ya? A ver, miren aquí. Entonces, esto, hemos encontrado las derivadas. La derivada parcial de P respecto de Y, la derivada parcial de q respecto de y, 1 sobre z. La derivada parcial de q respecto de z menos y sobre z cuadrado. Eso es lo malo de tener una pizarrita tan pequeña, ¿sí? Ahora, la derivada parcial de r es 1 sobre x y esto está bien. Las derivadas están muy bien. Entonces vamos con la derivada parcial de b doble respecto de x. Otra vez, aquí miren, al derivar esto yo tengo un producto. Pero como estoy derivando respecto de x, miren, aquí yo estoy derivando respecto de x. Entonces, al derivar respecto de x, z sale de la constante, z sale como constante, ¿no? Porque es una constante. Entonces, miren, vamos a usar la otra notación. Aquí. F derivado respecto de P por P de X. P de X es, P derivado respecto de X es 1 sobre Y. Hasta aquí está bien. Bien. Ahora, F derivado ahora respecto de R por R de X. Ahí está. Y R derivado respecto de X es menos Z sobre X al cuadrado. Bien, menos Z sobre X al cuadrado. Entonces, como esto está multiplicado por z a la séptima, y yo lo he multiplicado por x más para encontrar x por la derivada, ¿no? Entonces, al multiplicar, yo tengo aquí tengo x z a la sexta por f de p. Menos da z a la séptima sobre x. Muy bien. Ahora vamos con la siguiente. Lo mismo, ¿no? F derivado respecto de p por p derivado respecto de y. Y f derivado respecto de q por q derivado respecto de y. Bien. Ahora, p derivado respecto de y es menos x sobre y cuadrado. Y q derivado respecto de y debe ser 1 sobre z, ¿no? 1 sobre z. Está bien. Menos x sobre y cuadrado, p derivado respecto de y. Así está bien. Y q derivado respecto de y es 1 sobre z. Muy bien, entonces al multiplicar, y aquí tengo otra vez, fíjense, y por la derivada parcial. Entonces aquí simplemente, miren, aquí me lo he comido algo. ¿Ven? Como les dije, siempre esos problemas que son simétricos, usualmente suelen simplificarse gran parte, o sea, no todo, no siempre sale así,
pero suele simplificarse gran parte. Entonces, si es que le sale como que algo no se simplifica, quiere decir que algo han hecho mal. Y miren aquí, aquí cometido un error, miren, y con y se va, pero aquí es y a la sexta. Ah, no, 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 está bien, ¿no? Porque es el orden, ¿no ve? Y aquí sería z, sí, aquí pero igual, aunque fuese así, igual me he equivocado, porque fíjense que z sobre z y aquí sería z a la quinta. Fíjense que esto con esto me da z a la quinta por y. Y esto sería z a la sexta por x. Y miren aquí, y aquí miren, sería z a la quinta por f derivado respecto de q. Aquí tal vez algo también me debí de equivocar. ¿Ya? Z a la quinta. Muy bien. Eso está bien. Menos z a la sexta está bien por z a la quinta. Eso está bien, ¿no? Sí, z a la quinta se cancela por y. Y luego el otro sería y z a la sexta. Muy bien. Sí, está bien. Ahora vamos con el siguiente. Ahora aquí, bueno, aquí fíjense otra vez, la derivada parcial de la función respecto de z. Pero aquí ya tengo un producto y estoy derivando respecto a z. Entonces, se deriva como tal, como si fuera un producto. Derivo el primero por el segundo sin derivar. Entonces, miren aquí, 6z a la quinta por f, menos z a la sexta. Y ahora vamos al caminito, fíjense, f de q, f derivado respecto de q, por q derivado respecto de z. F derivado respecto de r, por r derivado respecto de z. Entonces, q derivado respecto de z es menos y sobre z cuadrado. Menos y sobre z cuadrado, que fíjense aquí está. Q derivado respecto de z. Y r derivado respecto de z es 1 sobre x nada más. Y aquí está 1 sobre x. Entonces, al multiplicar, fíjense que al multiplicar yo tengo aquí 6z a la séptima por f. Más, aquí sería z a la sexta. No pues, miren. Ven, sabía. Ven, les dije. Miren, aquí sería, al multiplicarlo por z, esto sería z a la séptima, ¿no? Fíjense que al multiplicarlo por, esto sería z a la séptima, y esto sería, bueno, está bien, es bueno también que aprendan de mis errores, ¿no? Y esto sería z a la quinta, porque fíjense que aquí tengo z, miren, aquí yo tengo z a la sexta, por z sería z a la séptima, ¿no? Entonces va con esto, entonces z a la quinta. Y miren, aquí, ¿dónde está? Aquí sería en z, ¿no? Esto sería z a la séptima y esto por z a la quinta. Y miren ahora, por eso les dije, este tipo de problemas, vamos a ver otra vez el problema. Notan que en el problemita, en el enunciado, hay como que una especie de simetría. Usualmente, no les digo siempre, usualmente suelen simplificarse hartas cosas. No siempre suele salir cero, ¿sí? Suelen simplificarse hartas cosas. Y se simplifican bonito cuando hay ese tipo de simetrías. Entonces, miren, por ejemplo, esto, miren ahora, esto con este z a la séptima se va. Y este, con este también se cancela. Lo haremos con otro colorcito. Miren, este, con este también se cancela. Bien, ahora, entonces, miren, yo tengo esto. Que x por la derivada parcial de w respecto de x más y por la derivada parcial de w respecto a y más z por la derivada parcial de w respecto a z sería igual a 6z a la séptima por f. Y esa sería la respuesta. Esta es una respuesta válida para mí. Ahorita me acabo de dar cuenta de algo. Fíjense que W es Z a la sexta por F. Miren que W es igual a Z a la sexta por F. Entonces yo esto también, esa respuesta es válida. Pero yo también podría escribirlo de una mejor manera. Directamente decir que las derivadas es simplemente 6 veces W. Y eso es todo. Bueno, esto, hay algo interesante, es que algo interesante es que esto se reconoce como la función de, se me fue, es una función homogénea. Fíjense que el grado de la función es 6. Miren, les voy a mostrar ahorita el teorema de Euler. Miren, y aquí estamos con 2 minutitos más. Teorema de Euler. Bueno, vamos a hacer una demostración entonces. A ver si me acuerdo, si me sale, si no me sale ya. Vamos a demostrar un teoremita, ¿les parece? Y van a ver que con eso se resolvía súper fácil. El teorema de Euler, bueno, no lo voy a demostrar. No, sí tendría que demostrarlo, pero a ver, este es el teorema de Euler para 2.
necesitaría demostrar el teorema de Euler para 3. Porque esta función, miren, aparte de que es una función compuesta, es una función homogénea. Es una función homogénea de grado 6. Y miren qué casualidad que me haya dado 6 aquí, ¿no? Eso siempre pasa con las funciones homogéneas, ¿sí? Otra vez, esta es una función homogénea de grado 6. Y como les dije, qué casualidad que me haya dado 6. ¿Cómo sé que es una función homogénea de grado 6? W, a ver, ¿quién dijo algo? Vamos a fijarnos. Hay un mensajito. Ok. No se nota. Ay, no se notó, ¿no? A ver, a ver, a ver. A ver, lo voy a volver a Ahora compartir. sí ya se nota. Ah, ya, gracias. Sí, muchas gracias. Más bien, díganme nomás. Si ustedes quieren, también podemos pasar de manera presencial. Como van a ser poquitos, bueno, para los que se inscriban, podemos quedar un día donde todos puedan y pasamos conmigo. ¿Sí? Pero lo bueno de aquí es que tienen el video, ¿no? Entonces pueden revisarlo y verlo. ¿Sí? Hay un teoremita que se llama el teorema de Euler. Miren, ¿por qué les digo que esto es una función homogénea? Y esto se los dejo a ustedes de tarea. Vamos a ver, función homogénea. Una función es homogénea si es homogénea de grado n. Sí, vamos a colocar aquí. Miren, por ejemplo, si una función es homogénea de grado n, por ejemplo, vamos con esta función. Por ejemplo, f de x, perdón, f de lambda x por lambda y es igual a lambda elevado a n por f de x, y. ¿Ok? Entonces, es una función homogénea. Ahora vamos con la función. Miren, W para empezar, es función de x, y y z. No, es función de x, y z al final. Porque es z a la sexta por f de, aquí era, x sobre y sobre z y z sobre x. Miren, x sobre y sobre z y z sobre x. Entonces vamos a calcular ahora lambda por lambda x, lambda y lambda z. Y aquí tendría lambda z elevado a la sexta por f de lambda x sobre lambda y por lambda y sobre lambda z por lambda z, digo, sobre lambda x. No es por, no es con. Fíjense esto. W de lambda x, lambda y, lambda z es igual a lambda a la sexta por z por f. Entonces esa es una función homogénea de grado 6. Y miren, casualidad, esto casualidad no es. Sí, se podría resolver mucho más sencillo por el teorema de Euler. ¿Sí? Bueno, eso se los dejo de tareita. ¿Y qué ecuación diferencial satisfacen las funciones homogéneas? De hecho, las funciones homogéneas satisfacen justo esta ecuación diferencial. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, de aquí podemos generalizar. Si esto fuera, digamos, al cuadrado, en lugar de al cuadrado, le saldría directamente esto al cuadrado, ¿no? 2 nada más. No, pero esto cumple siempre y cuando la función sea homogénea. Bien, recapitulemos esta clase, ¿sí? Y con esto nos retiramos. Cuando vean funciones compuestas, ya saben, ojo cerrado, cambio de variable. Siempre es cambio de variable. Y dos, el árbol de dependencias es el mismo como en el anterior problema, para la, tanto para la función como para sus derivadas. La función tiene un árbol de dependencias. Sus derivadas tienen el mismo árbol de dependencias, ya sea la primera, la segunda, la tercera, tienen el mismo árbol de dependencias, ¿sí? Y también, que si es que, bueno, esto es como que algún consejito, si es que ven así, este tipo de problemas que tienen cierta simetría, usualmente se simplifican hartas cosas. Y si no les sale simplificado, así en el examen, algo bonito, bien simplificado, si no, o sea, no tiene que salir cero, digamos,
Pero si no les sale así algo bien simplificado, eso significa que probablemente hayan hecho algo mal. Miren, como a mí, no se me ha simplificado todo, entonces he revisado y he encontrado el error. Sí, usualmente pasa eso, cuando ven así bien simétrico, suele simplificarse, ¿ya? Bien, eso no se olviden, muchachos, ¿sí? Y esto más, que, que la derivada parcial con respecto a una variable es la suma de todos los caminos posibles en el árbol de dependencias, ¿ok? Entonces, en el árbol de dependencias todito hago, ¿no? Ya saben, sumo para ver todos los caminos hacia la variable, ¿no? En el árbol de dependencia hacia la variable, ¿sí? Bien, ¿alguna pregunta? Y también, ya saben, las derivadas mixtas o cruzadas son iguales, ¿sí? Estas son iguales, eso es un teorema, que es teorema igualdad de las derivadas parciales mixtas, ¿sí? Eso es lo que quiero que se quede. Bueno, esta va a ser la última clase completamente gratis. Si ustedes quieren también pueden tener una clase, podemos organizarnos para las personas que gusten inscribirse, ya saben, el precio es de 30 bolivianos. Bueno, yo logré, les he conseguido un descuentito. Entonces, como se dice, todos aquellos pues están invitados, ya saben, van a tener los videos grabados. Y eso es lo bueno, eso es algo bueno de pasar, una de las ventajas de pasar virtual, ¿no? Tienes la clase grabada y todo más, ¿sí? Vamos a resolver algunos guachos. Ya saben, al ingeniero Delgadillo, si es que no van a tomar la clase, les doy como consejo. El ingeniero Delgadillo siempre mete aplicación de las derivadas parciales. Siempre mete aplicaciones. Digamos, les da, y especialmente le gusta mucho meter el operador nabla. O sea, aplicaciones con respecto al operador nabla. El Chuma, por ejemplo, siempre mete así, funciones implícitas, derivar, así, ¿ya? Bueno, eso es un consejito que les doy para aquellos que no deseen tomar y, bueno, igual, ¿no? Que también se lleven alguito, ¿sí? Bien, eso sería todo por hoy. Obviamente el video también yo les voy a mandar, todo de manera gratuita.